buenos días, mis queridos alumnos. Soy la profesora Karina Martínez Villalobos. Hola, chicos. Solamente para darles siempre esta bienvenida, para que así nos podamos interactuar un poquito más y que siempre te acuerdes que en las clases que te estoy dando, en las diapositivas, estoy siempre ahí contigo, para poder repasar, actualizar las clases que estamos viniendo dando en las clases virtuales. También siempre no dejar de recomendar que tienes que lavarte bien las manos cada vez que agarres algo o cuando vas a ingerir algún alimento. También tener bastante precaución. Tu casa tiene que estar súper limpia. Ya sabes que es con lejía y también con alcohol. Así que, chicos, les dejo en esta semana con todas las clases virtuales. Así que, chicos, solamente les pido que realices las actividades, ¿ok? ¡Hasta la próxima! Muy buenos días, mis queridos alumnos. Soy la profesora Karina Martínez Villalobos. ¿Cómo están? La clase de hoy trata la vida de Jesús. Vamos a ir viendo desde su nacimiento hasta cuando Él sube a los cielos. Vamos a ver la importancia de esta clase. Empezamos la historia, la vida de Jesús. Todos sabemos que Jesús, durante los 3 años de su vida pública, recorrió por ciudades y pueblos de Palestina, predicando el reino de Dios. Cuando curaba enfermos, resucitaba a los muertos, enseñaba también entre parábolas. Y así pasó durante varios años de su vida. Muy bien, vamos a hablar sobre los misterios, la infancia y la vida de Jesús. Dios envía a su Hijo Jesús a salvar al mundo. Le dio una familia que lo cuidara y le enseñara desde pequeño a hablar, rezar y servir a los demás. Por 33 años Jesús vivió cumpliendo la voluntad de Dios, amando profundamente a sus padres terrenales. La historia empieza así. Empezamos con el nacimiento de Jesús. Nació en Belén y fue hijo de María y José. Lo visitaron los reyes magos o sabios que venían del occidente, que acuden a presentar sus obsequios al rey del mundo. A los 2 años, Herodes manda a matar a todos los primogénitos. El rey de Judea manda a matar a todos los primogénitos por miedo al Mesías. Cuando Jesús cumple 12 años a 30 años, su vida fue en Galilea. Aprendió la carpintería. ¿Por qué? Porque José era carpintero. Entonces José le enseña su oficio, ya que él es el padre en la tierra. Y vivió en el pueblo de Galilea. Su primera aparición de Jesús fue en un viaje de la Sagrada Familia,
cuando José y María van a Jerusalén. Jesús predicó en el templo ante los doctores de la ley. Los doctores de la ley son los sacerdotes. Cuando cumple los 31 años de edad, inicia su vida pública. Juan lo bautiza en el río Jordán y comenzó así su vida pública. ¿Por qué decimos su vida pública? Porque empieza a salir a la vida, empieza a salir al pueblo. Los discípulos fueron 12. Fueron hombres humildes de Judea, que fueron congregados por el Mesías, que es Jesús, para que lo ayudara en la labor de la evangelización. ¿Qué quiere decir la evangelización? Quiere decir ir a varios lugares predicando la palabra de Dios, o sea, leyendo las Sagradas Escrituras. A los 32 años, Jesús hace su primer milagro. Jesús asistió con su madre a una boda en Caná y transformó el agua en vino. A los 33 años, Jesús pasa su pasión y muerte. Y después de 3 días, Él va a resucitar. Como te había comentado en la diapositiva anterior, Jesús empieza a hacer sus milagros en la vida pública. Cuenta la historia en Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11, que María fue con Jesús a una boda de su familia en Belén. Pero ¿qué pasó? María le dice a Jesús que no hay vino, que se ha terminado el vino. Entonces, Jesús se acerca a las personas que servían el vino y les dice que por favor en las vinajas pongan toda la cantidad de agua. Ellos quedan sorprendidos porque dicen, ¿cómo van a llenar las tinajas de agua si eso no es vino? Y solamente Jesús les dice, hagan lo que yo les digo. En el momento que empiezan los sirvientes a colocar el agua en las tinajas, se sorprenden. ¿Por qué? Porque les dicen que ahora tienen que servir el vino. En el momento que van a servir el vino, María le pregunta a Jesús qué había sucedido. De pronto, toda la gente de la boda, que estaban ahí los invitados, empiezan a tomar el vino. Y dicen, ¿cómo es posible que hayan guardado el mejor vino al final? Porque es el mejor vino que yo he probado. ¿Y qué había pasado? El primer milagro de Jesús. Jesús convierte el agua en vino. Solamente, si te das cuenta en este milagro, cómo su madre María cree en él y le pide ayuda. Y él complace ese amor tan fraternal a su madre. El segundo milagro de Jesús lo encontramos en la Biblia también, en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. ¿Cuál es ese milagro? La pesca milagrosa. Jesús siempre andaba con las personas más humildes. Y en este caso
estaba con algunos pescadores, donde él siempre hablaba sus parábolas, que hacía comparaciones entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué pasó? Que mira a los pescadores muy tristes, pensativos, porque lo que había pasado es que no habían pescado nada. Entonces Jesús se sube a la barca y le dice: Pedro, ¿qué pasa? Y le dice Pedro: Maestro, no hemos pescado nada. Durante todo el día lo hemos pasado en alta mar, pero no hemos encontrado ni un pescado. Jesús le dice: Vamos. Pero maestro, lo hemos pasado toda la mañana hasta la tarde y no hay pescado. Y Jesús le vuelve a repetir: Vamos, Pedro. Suben a la barca, se ponen en el medio del mar. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús le dice: echen las redes al mar. Un poco incrédulos, pero lo hacen. Echan las redes al mar y adivinen qué es lo que pasa. Las redes hasta se podían romper de tanto peso de las cantidades de pescado que estaban en las redes. No lo podían creer, porque ellos habían estado todo el día. Pero ¿qué había pasado? Que Jesús hizo el segundo milagro y multiplicó todos esos peces, en las cuales pudieron hasta regalar a las personas necesitadas. Y así empezó su vida con muchas personas a su alrededor, creyendo que sí existía un Salvador. El siguiente milagro de la multiplicación de panes y peces lo encontramos en Mateo 14, versículo del 13 al 22. Jesús vio que había una gran muchedumbre, quiere decir mucha gente, y había que darles de comer. Andrés, uno de los apóstoles, les dijo que un niño tenía 5 panes y 2 peces, pero que no era suficiente. Jesús pidió que se los trajeran y bendiciéndoles, pidió a sus apóstoles que lo distribuyeran. Todos se saciaron con los panes y los peces que los discípulos repartieron, incluidas las mujeres y niños que había. Y cuando todos hubieron comido, aún se recogieron 12 canastas con los pedazos que sobraron. Toda esa gente, mis queridos alumnos, que estaban ahí con ellos, eran las personas que seguían a Jesús, como les seguía comentando. Porque Jesús hablaba siempre con todos ellos a través de parábolas y también hacían algunas oraciones y la gente les agradaba y querían seguir junto con Jesús. Y al ver, era demasiada gente que no podían alimentar. Por eso es que Jesús hace esta multiplicación para que continúen en el camino de Dios. El siguiente milagro es la curación de un leproso, que lo encontramos en Marcos 1, versículo 40 al 45. Jesús, cuando estaba caminando con todas las personas que lo seguían, porque anunciaban la palabra de Dios, en el camino se encuentra a una persona con una enfermedad. Esta enfermedad es la lepra.
Quiere decir que son llagas, heridas abiertas, que no tiene cura, pero que es contagiosa. Y estas personas se encontraban siempre fuera de la ciudad, fuera del pueblo. Pero ¿qué pasó? Que en el camino Jesús se le encuentra. Tanto fue su fe de esta persona, de este joven, como puedes mirar en la imagen, que Jesús se apiadó de él. Hizo su oración y le dice: por tu fe te has salvado. De pronto, el muchacho se da cuenta que la enfermedad que tenía no lo tenía, porque esa enfermedad se lo cubría con vendas, para que así las heridas no se infectaran. Pero de pronto empieza a sacarse todo lo que tenía en el cuerpo, que eran las vendas, y se da cuenta que no tiene nada. Y Jesús le dice que vaya en paz. El joven se va regocijado de alegría, súper contento y emocionado, y va cantando en el pueblo diciendo que Jesús lo había salvado. Jesús se sienta sobre una piedra a darle gracias a Dios, y toda la gente se pasa la voz de que Jesús hizo otro milagro. El otro milagro que hace Jesús es la resurrección de Lázaro, que lo encontramos en Juan 11, versículo del 1 al 44. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Mandaron a llamar a Jesús cuando su hermano Lázaro enfermó. Jesús dijo a sus discípulos que debía ir a casa de su amigo Lázaro. Al llegar, mientras María se queda en casa, Marta sale a recibirle y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta cuenta a María que el maestro ha venido y María va a verle. Cuando Jesús ve a María, la hermana de Lázaro, llora, se conmueve. Lázaro, le dice Jesús, Lázaro, levántate. Jesús pide que lo lleven donde está Lázaro. Al llegar al sepulcro, Marta le dijo a Jesús que no entrara porque olería mal. Pero Jesús pide que quiten la piedra y mirando al cielo dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y dando un grito, Jesús dijo: Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió del sepulcro con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Entonces Jesús pidió que lo desataran y lo dejaran ir. Quiere decir, mis queridos alumnos, que en este milagro, ¿qué es lo que valió más? El amor de un amigo, la fe de sus hermanas, que a pesar que ellas sabían que estaba muerto y Jesús también, la fe movió muchas cosas. Y por eso es que Lázaro resucita. Como te seguía contando, para poder refrescar más toda la vida de Jesús. Como te das cuenta, a los 32 años Jesús se bautiza. Ya empezamos a ver su vida adulta de Jesús. ¿Se bautiza en dónde? En el río Jordán. ¿Quién lo bautiza? Juan el Bautista.
Después Jesús se va al desierto a orar. Siempre él oraba a su Padre. Siempre él hablaba, se comunicaba para poder seguir haciendo su misión que Dios le había encargado. De pronto le manda la misión Dios a Jesús. Y Jesús empieza a elegir a sus discípulos. ¿Cuántos fueron? 12. En el Sermón de la Montaña, él empieza a predicar la palabra de Dios. Y ahí es donde hemos podido ver todos los milagros que hemos visto en la diapositiva antes. Y después viene cuando resucita a Lázaro. Pero también es cuando él expulsa a los vendedores, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando hemos hablado toda esta parte en la Semana Santa? ¿No? El lunes Santo. ¿Se acuerdan que Jesús se molesta porque en el lugar que es casa de oración la habían convertido en un mercado? Ahí es donde él empieza a hacer o seguir haciendo la misión que Dios lo había encargado. Continuando la vida de Jesús, esta es una parte muy importante. Ya entramos en la parte de la última cena. ¿Cuándo se celebraba? El Jueves Santo. Muy bien. En la última cena ya Jesús tenía a sus 12 apóstoles, donde comieron, bebieron, instituyeron la Eucaristía, ¿no? Donde el vino era su sangre y el pan era su cuerpo. Pero también lava los pies a sus discípulos. ¿Y por qué los lava? Para que así se libre de todo pecado y estén limpios, no solamente corporal, sino también espiritual, ante los ojos de Dios. También sabemos la traición de Judas, que ese día en la última cena, Judas traiciona a Jesús, como vemos acá en la imagen, dándole un beso en la mejilla al maestro, y lo vende por 30 monedas de plata. Pero, ¿qué es lo que también pasa en Judas Iscariote? Como visualizas acá en la imagen, Judas Iscariote no puede con su conciencia. No puede creer que Jesús lo eligió y él lo traicionó. Por eso es de que Judas Iscariote muere colgándose de un árbol. Él con sus propias manos se ejecuta. Y así es como él descansa en paz. También tenemos en la siguiente imagen a Pedro. La traición de Pedro. Pedro niega 3 veces, aunque él era uno de los apóstoles más fieles, pero así estaban en las Escrituras. Así tenía que pasar para que Jesús nos pueda salvar del pecado. Pero él también tomó conciencia, y por eso es de que Jesús sobre él edifica la iglesia. Vamos a seguir hablando sobre la vida de Jesús. Vamos a refrescar un poco nuestra memoria. ¿Te acuerdas cuando María le pide a su hijo Jesús que haga su primer milagro? ¿Cuál fue? El milagro de las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. De ahí Jesús sigue caminando, sigue apoyando al mensaje o a la misión que Dios lo había encargado, junto con sus 12 apóstoles. Iban
cumpliendo la misión de evangelizar ciudad por ciudad o lugar a cada lugar. Pero lamentablemente es donde Jesús, después de la última cena, lo toman prisionero y en el Viernes Santo lo crucifica. Jesús en la cruz muere por cada uno de nosotros. Pero antes de morir, uno de sus apóstoles, que era Juan, siempre andaba con María, siempre lo acompañaba. Era un símbolo como que si fuera Jesús. Y una de sus 7 palabras en la cruz le dice, ¿no? Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Quiere decir que desde ese día Jesús nos los deja acá en la tierra como nuestra madre. Y después de los 3 días, como había dicho Jesús en la última cena, Jesús resucita. Muere, pero después resucita y asciende al lado de ¿quién? Al lado del Dios, de Dios Padre. Pero también, ¿te acuerdas que te comenté que María todavía se quedaba en la tierra cuando él había resucitado? Pero al pasar los días, al pasar los años, María termina también su misión y también fue subida en cuerpo y alma al cielo. Eso se llama la ascensión. Primero fue de Jesús y la asunción es de María. Aquí podemos ver la imagen, cómo Jesús ha resucitado, por cada uno de nosotros murió. Pero tanto fue el amor tan grande de Dios que Él cumplió como debería ser y Él resucitó. Y vive en cada uno de nosotros con nuestras buenas acciones. Por eso, mis queridos alumnos, nosotros debemos de colaborar con Dios. ¿Cómo? Acá en la imagen solamente quiero que me escuches y observes. Acá en la imagen es que cada ser humano tenga la actividad que pueda tener por la edad que tiene. Es importante que haga muy bien su trabajo, como este conductor que trabaja en el bus. Tiene que ser alegre, tiene que ser educado. Igual cuando tú vas al colegio o ahora que estás en casa, realizando esa buena acción de cumplir todas tus tareas. El mantener también y poder ayudar a nuestros padres, el limpiar nuestras casas. Tenemos que tener una limpieza muy formal y muy única. Ya sabes que todos los pisos o paredes que tengan mayólicas tiene que estar desinfectado con lejía. Y tú también tienes que lavarte siempre las manos. ¿Y por qué es importante colaborar con Dios? Para así poder tener nuestra naturaleza sin contaminación, la creación. Y también porque Jesús quiere, junto con Dios, que seamos ese camino perfecto de la obediencia, de los valores, de los mandamientos. Y debemos de ayudarnos mutuamente. Así como Jesús dijo bien claro, ayudar al prójimo como a ti mismo. Mis queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de religión. Sé que a ti te ha gustado como a mí también. Ahora te voy a pedir que contestes en actividades y contestes estas preguntas. ¿Quién es Jesús para ti?
escribe algunos milagros de Jesús de la clase. Y me vas a escribir un pequeño resumen de todo lo que para ti es importante en la clase de hoy. Hasta luego, mis queridos alumnos.